Hola, esta es la reflexión 10. Me gustaría comentar algo sobre mis cuadros, sobre mi quinta, la que yo llamo quinta época pictórica. En principio, quiero comentar que yo uso el método tradicional que durante siglos se ha expresado en el arte pictórico como muy efectivo en cuanto a la conservación de las obras, que es el cuadro al óleo, que tiene muchas ventajas. Cuidándolo, conservándolo bien, pasa el tiempo, siglos, y se mantiene en buen estado. Es un método clásico, una técnica clásica. Yo prefiero esta técnica, la del óleo, a otras técnicas pictóricas como el acrílico, el pastel, la acuarela, etc. Me permite mayor expresividad la técnica del óleo. Es decir, uso una técnica tradicional, pero en esta quinta época pictórica trato de salir del esquema tradicional. En líneas muy amplias, ¿cuál es esta manera tradicional? Yo observo que los pintores, durante casi todas las épocas, han puesto un motivo central del cuadro. Es decir, hay un tema. Incluso en el arte abstracto, que permite mayor libertad, también hay motivos centrales que generalmente le dan título a la obra. Por eso a mí me cuesta mucho encontrarle un título a los cuadros que estoy pintando. ¿Por qué? Porque me escapo de ese esquema. Yo trato de salir del tema, incluso del género. Sabemos que en los cuadros hay géneros, retratos, figuras, bodegones, naturalezas muertas, paisajes, etc. Yo salgo de ese esquema del género. ¿Y cómo logro eso? A través de lo que yo llamo formas. Yo utilizo la palabra morfologismo, que descubrí que en la Academia Española no existe la palabra morfologismo, sí existe morfología. Logía es el estudio, morfoformas, el estudio de las formas, ya sean las formas biológicas o las formas geométricas, lo que fuere, pero el estudio de las formas. Yo a eso lo llamo morfologismo. ¿Cómo se llama surrealismo? En algún momento la Academia Española va a aceptar la palabra morfologismo. Y a partir de ahora lo voy a llamar morfologismo, sin añadirle ni surrealista, ni automatismo psicológico, nada. El morfologismo así dice llanamente. ¿Por qué? Porque observando estas obras de mi quinta época pictórica, descubro que lo que yo intento hacer son formas. A veces esas formas son más o menos realistas, o sea, pinto caras, a veces salen formas surrealistas, la mayoría de las veces, estructuras de tipo expresionista y muchas veces abstractas. Esto quiero ampliarlo con la palabra morfologismo, con las implicancias que mencioné, surrealistas, expresionistas, abstractas, lo que fuere, pero mi género sería el morfologismo. ¿Qué es esto? Pintar formas. Y salir del esquema del género central, del género y del tema central, salir del tema central. Y llevar las formas a todo el cuadro. Es decir, no hay una forma que esté en un foco, a veces sí, pero si observamos más en detalle vemos que esas formas se ramifican en el resto del cuadro. Uso el tablero tradicional, que es el lienzo sobre bastidor,
Pero ¿dónde me aparto de lo tradicional? En la concepción de la obra. Yo, antes de ponerme a pintar un cuadro, lo pienso mucho. Pienso qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero llevar a la tela. Pienso muchos días me paso pensando qué voy a hacer. Cuando más o menos tengo una idea de representación pictórica, hago apuntes en papel, dibujo, y después finalmente de muchos días, a veces me paso 15 días o un mes pensando en la obra, lo vuelco al lienzo definitivo, al cuadro definitivo. Y ahí siempre comento que hago un dibujo en carbón, basándome más o menos de una manera amplia en los bocetos que hice en papel. Luego rompo los bocetos en papel y me queda el dibujo en carbón sobre el lienzo. La etapa culminante de este proceso es tomo el pincel, tomo el óleo y empiezo a pintar sobre ese dibujo. Siempre comento que ahí improviso con automatismo psicológico y me salen cosas espontáneas que cambian el dibujo en carbón. A veces sigo, a veces no, a veces cambio, a veces no cambio, pero sí surgen variaciones de formas. Y esas formas están esparcidas por el cuadro. Por eso que no hay un tema central. Y cuando lo hay, vemos que en el resto del cuadro también hay. No es una forma que está en el centro del cuadro o en un lateral o en otro. Y todo converge hacia ese tema central. El tema central es todo el cuadro. Es decir, llevo a las formas, y son formas de todo tipo. Como comenté, surrealistas, expresionistas o abstractas. Son formas. Y colores. El color está muy apegado a la forma. Está implícito incluso en las formas. Y son colores no tradicionales, en el sentido de que si pinto un rostro no lo pinto necesariamente color carne, puedo usar otros colores. O sea que es también una ruptura de lo tradicional en cuanto al color. Trato de hacer un estilo, y ese estilo puede ser variable. Yo, por ejemplo, ahora hice un intervalo de un mes del último cuadro que pinté. Recién ahora, en esta próxima semana, voy a empezar con otro cuadro que estuve pensando, y probablemente cambie mi concepción de la forma del color, es decir, de los colores que estuve usando hasta ahora. Hasta ahora creo que pinté 16 cuadros en esta quinta época pictórica. Y hay variaciones en cuanto al color, algunos con colores armónicos, otros no, colores complementarios, muy disonantes, otros más armónicos. Y ahora voy a cambiar en cuanto al color ese esquema, lo estoy pensando. ¿Qué significa esto? Significa que si bien trato de formar un estilo, que es formas, hay variaciones dentro del estilo. No voy a hacer siempre lo mismo. No voy a reproducir. Incluso intento a veces copiarme algo que me gusta, copiarlo y no lo puedo copiar. Me salen cosas distintas. Y aquí entra el concepto de creatividad. Lo que yo trato de hacer es llevar la creatividad variable, distinta, de manera constante, que haya una continuidad en la creatividad. Es muy difícil, porque generalmente los pintores, todos los artistas, tendemos a encontrarnos dentro de algo, nos sentimos cómodos y hacemos repetición. Hay mucha repetición, no solo del tema. Yo los temas, no tengo un tema central, así que no hay repetición de tema, pero puede haber repetición de formas, o repetición de colores, o de esquemas de composición. Yo trato de salir del esquema de composición clásico. Por eso hago composiciones que son tan
complejas, no son composiciones simples. A veces sí hago composiciones triangulares o composiciones con puntos de fuga, pero normalmente son composiciones muy complejas, con líneas de composición que suben, bajan y se distorsionan. En los videos específicos de cuadros, por ejemplo, en el video que hice sobre el cuadro Globalización, ahí hago una línea de composición que sube, baja y pasea por todo el cuadro, esa línea de composición. Me acuerdo en este momento de esa obra. Pero en general, las líneas de composición no cumplen una función clásica. O sea, no hay una composición clásica constante en todas las obras. En algunas puede ser que haya algo más o menos clásico. Y quiero redondear el comentario sobre mis cuadros de esta quinta época pictórica diciendo que busco constantemente usar un lenguaje pictórico que me lleve a expresar pensamientos que podríamos a grandes rasgos señalar como pensamientos de tipo filosófico. Vale decir, ideas un poco más complejas, como pueden ser algunas ideas filosóficas, de manera de representarlos pictóricamente. De ahí surgió la idea del múltiple, con el concepto filosófico de la multiplicidad, de la singularidad, y trato de expresar pictóricamente ideas cada vez más complejas, pero de una manera entendible, fácil. Si es un poco más difícil, doy pistas en los videos específicos que estoy haciendo sobre cada cuadro. Pero el espectador tiene que partir de esta base. Todos estos cuadros de mi quinta época pictórica tienen enigmas que hay pistas para llegar a esos enigmas. Las pistas son, cuando hay una unidad cromática, es decir, pinto varias formas dentro de un color, de un mismo color o de variaciones de ese color, quiere decir que ahí hay un pensamiento, desarrollo una idea, incluso puede haber una narración. Cuando cambio el color donde están esas formas, hay otra narración, hay otro relato. Los cuadros de esta quinta época vemos que hay varios relatos, porque hay varios colores. Y cuando hay armonía cromática, parecería que hubiera un relato general, amplio, la conexión de las formas que pinto, si bien están conectadas, están relacionadas, puede haber multiplicidad. Es decir, el concepto de multiplicidad es muy importante. Por eso que hay múltiples formas, que puede haber una cierta relación de continuidad de un relato, pero también hay distorsiones de esa continuidad de la narración. Es decir, se producen varias narraciones, que pueden o no estar relacionadas unas con otras. ¿Por qué? Quiero hacer un lenguaje pictórico a través de estas representaciones. Por eso siempre señalo que en estas representaciones, y ahí viene el elemento de expresionismo, hay ideas, sueños, ensueños, deseos, emociones, sensaciones, a veces sutiles, a veces más arraigadas, pero es todo un mundo mental, el mundo de la mente, en sus distintas facetas, llevados a una representación pictórica. Eso es lo que yo quiero concretamente hacer en estos cuadros de esta quinta época pictórica. No sé en el futuro si cambiaré ahí, haré otra cosa. Pero ahora, en esta quinta época, quiero llevar un mundo mental, en sus distintas facetas, conscientes e inconscientes, a la representación pictórica. Por eso que hay múltiples formas, no hay un tema central,
y en todo el cuadro vemos formas. No hay una forma única en el centro o en un costado, o en un lateral o en otro. Incluso en una obra que llamo tríptico, está dividido en tres partes, un tema central y dos temas laterales, pero son burbujas, burbujas que flotan. Ah, este es otro tema. Y trato de no hacer un espacio pictórico clásico, donde interviene la perspectiva, la profundidad de campo, la profundidad de color y sobre todo la perspectiva lineal. No, mis formas parecería que flotaran. Es un espacio pictórico amplio. También trato de no darle la tridimensionalidad, no darle el volumen clásico de la pintura. Tampoco hago tintas planas, hago tintas matizadas, o sea, un color está matizado, pero no con la intención de darle un volumen específico. Esto es otro dato importante para interpretar más a fondo y disfrutar más de estas obras. Y el disfrute máximo está en descubrir y hurgar en detalle. Descubrir formas que pueden llevarnos al espectador, el contemplar una forma determinada, qué pensamientos nos pueden surgir de la contemplación de esa forma específica, determinada. A un espectador le puedo producir una sensación, a otro otra. Mi intención es esa, no producir una sola sensación y una sola interpretación, sino múltiples interpretaciones, de acuerdo a los preconceptos que tiene cada espectador. Y este tema de los preconceptos, que yo llamo prenociones, que es el reservorio que tiene cada persona en su mente, el reservorio generalmente está en el inconsciente, pero también hay un reservorio consciente, datos e información consciente, que yo trato de que sea múltiple también. Por eso hablo en todas las reflexiones que estoy haciendo de un pensamiento no lineal, de un pensamiento múltiple, donde se expanda el pensamiento de manera por contigüidad, uno al lado del otro, lo que algunos llaman pensamiento lateral. Pensamiento, yo digo, en 360 grados, como inflar un globo, para ejemplificarlo, que se expande para todos lados. En mis cuadros trato de llevar esa idea y cada espectador le va a dar muchas interpretaciones. A lo mejor yo marco con el pincel una forma y pienso que es un animal X, un ave. Este es otro tema importante. Hay algunos símbolos, y doy pistas para disfrutar más de las obras, que yo trato de no repetir, porque siempre me salen distintos, pero hay algunos símbolos. Por ejemplo, el tema de aves. Pongo aves o seres fantasiosos, imaginarios, que parecen aves. Esto para mí puede dar una idea de vuelo, del vuelo de la imaginación. Pongo muchos espirales, figuras así de tipo espiral, que dan ideas. Si uno ve un cerebro, el dibujo de un cerebro, se va a dar cuenta que es muy parecido a las nueces. Si uno ve una nuez, la mira, la observa, es muy parecido al cerebro. De paso comento que hacen bien comer nueces para el desarrollo, el buen desarrollo sano del cerebro. No porque se parezcan, sino porque tienen sustancias nutritivas. Pero la imagen así de espiral, de rocas, con todas las bifurcaciones que tienen las rocas, las piedras, es un material que yo utilizo mucho en mis obras pictóricas. Y animales, mezclas de varios animales en uno, uso animales antiguos, basados en restos fósiles, aparecen multiplicidad de formas y formas abstractas que no se asemejan a nada de la realidad, que pueden ser asemejarse a células miradas a través de un microscopio, por ejemplo, puede ser,
Hay muchas conexiones entre unas y otras que parecerían las conexiones que hacen las células cerebrales, las sinapsis, una neurona con otra, produce redes. En estos cuadros míos hay redes. Estoy dando elementos y pistas para producir dos cosas. Un placer estético, la contemplación de las formas y color a mediana distancia y decir me gusta, no me gusta el color. Y la otra es llevar al espectador a que penetre en la obra, a hurgar en la obra y a que disfrute encontrando cosas que le sean familiares o no, pero que le atraigan, encontrando formas escondidas. Y el tercer elemento es disfrutar, al acercarme yo con la cámara, en los videos que hago específicos sobre cada obra, ver el empaste, la técnica pictórica. Y aquí quiero hacer hincapié en este dato. Yo utilizo mucho la técnica pictórica de húmedo sobre húmedo, lo cual genera matices exquisitos en la contemplación de cerca de la obra. Uno va a ver que hay un color encima de otro color, el segundo color hecho muy suavemente con un pincel de pelo de Marta, que es suave, donde se vislumbra el color que está debajo con el nuevo color. Si aprieto un poco más el pincel, se produce una cierta amalgama de un color con el otro. Hay matices de color, hay enorme cantidad de matices. A media distancia uno ve un color amarillo, cuando uno se acerca va a ver infinidad de matices de amarillos. Este es otro placer que quiero llevar al espectador, la multiplicidad no solo de formas sino de colores, y dentro de los colores de matices, de variaciones de color. Como hago húmedo sobre húmedo se produce enorme cantidad de variaciones de color. Esto es importante también desde un punto de vista estético, disfrutar de la variación cromática. Para un pintor al que le gusta las bellas artes, eso le produce un placer. Entonces hay un placer en la búsqueda de formas, encontrar formas, en la búsqueda de colores y en la búsqueda de matices dentro de los colores. Todo eso hace un placer pictórico que para mí es importante. Por eso digo, y con esto quiero hacer este video más corto, quiero terminar con esta reflexión. Mi idea es llevar a través del lenguaje pictórico, a través de la pintura, a un goce, a un placer, no solo estético, sino, como dije recién, de búsqueda, de tarea detectivesca, de formas y colores. Y esto es hablar de placer. Y aquí viene con ciertas filosofías, el hedonismo, el epicureísmo, Epicuro, hablaba de placeres, encontrar un placer en el arte, encontrar una cierta sensación de bienestar. Incluso podemos hablar hasta felicidad, momentos de felicidad en la contemplación pictórica. Y esto nos puede llevar a un goce, un placer estético y detectivesco, como dije recién, y dar a la vida elementos placenteros, disfrutar de la vida a través del arte. Esa es mi intención final, llevar al arte como una forma de bienestar, de ayuda al ser humano que contempla la obra pictórica a una situación de bienestar y de felicidad, de goce, de placer. Y esto a través de internet, a través de estos videos de YouTube y de las búsquedas que uno puede hacer por internet, esto nos lleva a que esa sensación y esa búsqueda de placer, de felicidad, sea más masiva. Podemos buscar por internet mucho material y todo ese material disfrutarlo. Bueno, esta es la síntesis de esta reflexión 10. En próximas reflexiones voy a indagar en temas relacionados con la pintura, siempre el fondo de las reflexiones es la pintura, pero voy a hacer algunas observaciones de la vida real que estoy viendo últimamente, que son dramáticas. En próximo video voy a tratar esas observaciones de la vida cotidiana que a mí me resultan tan dramáticas. No quiero hacerlo en este video. Bueno, hasta la próxima
y bueno, chao.